Y aquí estamos en Velocidad y Política en esta tarde-noche de sábado en Radio UBA con Maxi Mesa en la operación, con Cande Crevatini como productora, un excelente trabajo, Nicolás Ereijo y yo, Fernando Domínguez Ardú. Como ya les estuvimos anticipando un poco, en este contexto, en esta semana tan violenta que tuvimos, sobre todo vinculada a un derecho fundamental de los seres humanos como es la libertad de expresión, queremos tratar de poner un poco la nota en cómo estamos en nuestra región, en América Latina, para luego seguir desgranando y pensar cómo estamos en nuestro país. Entonces, para hablar de cómo estamos en la región, estamos con Julio Clavijo, miembro de la Red de Jóvenes por la Democracia desde Ecuador. Julio, buenas tardes. Fernando Domínguez y Nicolás Ereijo te saludan desde Velocidad y Política. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los radioescuchas que nos están ahorita sintonizando. Buenas tardes, gracias. Gracias a vos. Bueno, empezamos. Así, te queríamos preguntar, ¿cómo está la situación? Vamos a aprovechar que sos ecuatoriano, que te tenemos aquí. Vamos a aprovechar para preguntarte, ¿cómo está la situación en cuanto a libertad de expresión en Ecuador concretamente? Porque recuerdo a principios de este año que acaba de terminar, como un caso fue un poco emblemático en la región, que fue el caso Bonil. Hacenos, por favor, una breve síntesis de esto para ponernos un poquito en tema y darnos cuenta de dónde estamos parados. Sí, Fernando, antes de comenzar a tocar el tema de Ecuador, a mí sí me gustaría también expresar mis condolencias, no solamente con el pueblo francés, sino también con todos los medios de comunicación y aquellos que elaboran y ejercen el periodismo por lo sucedido en Francia, ¿no? Es tristísimo, es dramático, es hasta desolador que en el 2015, iniciando el año, hayan extremistas convencidos de que su libertad vale más que la de otros, ¿no? Y sobre todo que el Dios de uno es más que el del frente, y eso no debería ser así, porque no es solamente un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de conciencia, sino un atentado contra la prensa crítica, contra los periodistas y sobre todo contra los dibujantes libres. Tomando el tema de Charles Hebdo, retomándolo y vinculándolo a Ecuador, justamente también Bonil es un caricaturista bastante conocido, famoso acá, de uno de los principales diarios que es El Universo acá en Ecuador. Y Bonil no es primera ocasión en la cual resulta atacado o resulta vilipendiado por el gobierno de turno por hacer una sátira o por hacer una burla, por decirlo así, con respecto al gobierno de turno. Entonces, lamentablemente, en estos últimos años de gobierno que se ha tenido en el Ecuador, la libertad de prensa se ha visto afectada, y se ha visto afectada principalmente por temas puntuales. El primer tema, o el primer punto, es que en Ecuador el Estado ecuatoriano, el gobierno de turno, ha logrado acumular una cantidad impresionante de medios de comunicación, y me refiero a impresionante porque habían ciertos medios privados que, si bien fueron incautados por el Estado debido a una crisis bancaria que hubo en el 98, estos medios debieron haber sido vendidos o de nuevo al sector privado, no debía haber quedado en manos del Estado. Y así vemos cómo a través de estos medios de comunicación el oficialismo y el gobierno ha estado defendiendo, y no solamente defendiendo, sino vilipendiando y atacando a periodistas ya sea del sector privado, también a organismos de la sociedad civil, como en su momento fue Fundamedios, también atacado por opinar o creer que lo que se hacía en las sabatinas, el programa que tiene el presidente de la República cada sábado para informar a los mandantes, lo aprovechaba para utilizar segmentos como la cantinflada de la semana o para señalar a algún periodista en especial que está calumniando, que está opinando de manera contraria a su gobierno y que lo que está haciendo es errado. Entonces vemos que la libertad de expresión, en el caso particular de Ecuador, está mermada, y se ha visto mermada no solamente por una acumulación de poder del Estado, sino también por una satanización, o sea, que existe por parte del gobierno a la crítica, la falta de tolerancia a la crítica, ¿no?, desde otros sectores. Sí, viendo esto un poco en perspectiva regional, hubo algo que me llamó mucho la atención.
o sea, lo comparo con Argentina, ¿no? Por obvias razones en mi caso, y es que vos mencionabas que el Estado ecuatoriano acumuló medios de comunicación por su propia parte, digamos, como de derecho propio. Lo que te pregunto es, ¿cómo ves esta relación entre Estado, posesión de medios y libertad de expresión en la región en general? Si bien es cierto, el Estado debería poseer canales de comunicación para informar, estos no deberían ser, por decirlo así, la mayor cantidad posible. Debería existir un mínimo, por decirlo así, ¿no? El canal oficial del Estado, una cosa así. Pero lamentablemente, como lo señalas, no solo en Ecuador, sino en otros países de América Latina, ha existido esta tentación del poder, de lograr acoplarse en otros medios de comunicación y a acumular lo que más sea como un emporio, con el objetivo de mantener la verdad oficial constante y sonante. Por decirlo así, la publicidad se ha vuelto en el instrumento para mantener el poder. Y si este instrumento se ve afectado, se ve amenazado por otros sectores que tienen críticas o que están en desacuerdo con el gobierno, verán cómo lo censuran o verán cómo los atacan. A mi parecer, esa no es la manera, y el Estado no debería poseer o apropiarse. Es la sociedad civil, la sociedad que tiene criterios, la sociedad civil desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, la que debería hacer opinión, la que debería debatir. Deberían haber diversos puntos de vista, no solo uno que es el oficialista, por así decirlo. Julio, aprovecho para saludarte nuevamente. Estoy escuchando atentamente todo lo que venís exponiendo, muy interesante y a su vez también preocupante. Por lo que estás describiendo, Fernando acá preguntaba por Argentina y por el resto de América, se está viendo un proceso en el cual hay una fuerte apropiación de lo público, no entendiendo que lo público es de todos, sino que parecería ser que es de algunos. Acá hay un conflicto muy grande que seguramente estás al tanto entre ciertos grupos también poderosos, hegemónicos, y el gobierno. Pero lo que te quería preguntar en concreto es, ¿qué ves vos que se puede hacer como mismo desde la red donde estás vos y qué amenazas hay en concreto con respecto a la libertad de expresión? Digo, si es simplemente algo retórico, discursivo, o si se ha llegado a una instancia mayor. Yo creo que va mucho más allá de lo retórico. Se puede ver, existen medios de comunicación, y ha sucedido. No solamente lo hablo por la realidad en Ecuador, sino también por otros miembros de la red, que pertenecen a la red de Jóvenes por la Democracia, que hay medios de comunicación que no han querido ayudar a difundir notas o no han querido otorgar espacios para comunicar o difundir iniciativas, ya sean de la red o de otras organizaciones de sociedad civil, simplemente por un temor a censura o a una multa o a un ataque o a un condicionamiento del gobierno en el cual pertenece ese medio de comunicación. Entonces, no es retórica, son hechos concretos y son situaciones reales, lamentables. En este sentido, lo que se puede hacer hoy en día, y ahí es cuando damos gracias a la tecnología y a los avances que ha tenido, es aprovechar medios como las redes sociales, que son nuevas instancias de comunicación que existen, y también, sobre todo, que la gente se vincule más al tema de la comunicación y también ayudar a innovar en qué manera se puede transmitir los mensajes e iniciativas que tenemos al final del día. Por ejemplo, la iniciativa que ustedes tienen a mí me parece excelente, porque es un espacio de difusión. Invitan a varios actores de la sociedad civil y también a expresar sus opiniones y ver qué es lo que está sucediendo. Y desde esa perspectiva, la inclusión tanto de la sociedad civil, el Estado y el sector privado debería ser el nuevo paradigma o la nueva forma de ver la participación y la relación de estos actores para lograr algo un poquito más interdependiente, ni siquiera dependiente ni independiente, sino interdependiente, para mostrar los distintos matices que existen en la sociedad. Así que te voy a hacer una última pregunta como para tirar un tema que tal vez no es el más habitual
en este ámbito del que más se suele hablar, pero que está íntimamente vinculado y que es muy derivado de libertad de expresión. De hecho, es de libertad de expresión. Todos estos casos que me mencionaste, en teoría existe un Estado de Derecho que debiera garantizar cierta libertad de expresión. Pero, ¿en qué estás al tanto, dado la red de la que formás parte, de la situación en Cuba? Concretamente estoy pensando en Giovanni Sánchez, que se ha dado a conocer realmente de una manera muy fuerte, al menos en nuestra región, y esto puede llevar a pensar que en Cuba se ha relajado un poco esta censura a la libertad de expresión. Yo sé que esto es erróneo, sé que no es tan así, pero te pregunto un poco cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión respecto a la situación de Cuba, como para poner el caso supuestamente del otro extremo. ¿Cómo estamos parados donde en teoría no hay nada de libertad de expresión? Claramente existe una diferencia entre la situación de Cuba y la situación de América Latina. Lo lamentable es que, por decirlo así, allá están negros bien oscuros, o sea, casi nada de libertad de expresión. Nosotros estamos en un término intermedio yendo esa dirección y no debería ser así. Lo ideal sería que estuviéramos yendo o apuntando a un mundo o a una región en la cual cada día los ciudadanos puedan expresar lo que piensan. Giovanni, lamentablemente, no ha sido gracias al gobierno cubano que ha podido expresarse, ha sido gracias a la tecnología y a las nuevas facilidades que han existido. Y ha sido muy recursiva, muy inteligente, muy astuta para encontrar estos medios y ver cómo da a conocer el mensaje. Y al igual que Giovanni, mucha gente en Cuba, y estoy más que seguro que en la región, cosa que yo espero que no se transforme en una Cuba y cosa que yo espero que tampoco vivamos esa situación, cada día nuevos periodistas o nuevos miembros de la sociedad civil buscan mecanismos alternativos para comunicar, porque como lo venía mencionando, lamentablemente existe un ataque a la libertad de expresión, no solamente en la región, sino en países como Ecuador, Argentina. Y lo que la gente a veces dice, no, pero ataque a la libertad de expresión, la libertad de expresión no la palpo, eso no se siente. Eso es un ataque a la soberanía intelectual de todos los ciudadanos en general. Es a la libertad sin apellidos, o sea, y con mayúsculas de las sociedades y de los hombres libres. Si yo no puedo expresar lo que pienso más allá de lo que le molesta al otro, nunca vamos a debatir y a generar nuevos pensamientos, consensos y acciones concretas. Y eso es lo rico de la libertad de expresión y lo que no se está dando en cuenta, porque se quiere imponer una sola verdad, y esta sola verdad lamentablemente viene desde un gobierno de turno que es el oficialismo. Perfecto, bueno, para ir terminando, pensando un poquito también en lo ocurrido, lo que veníamos hablando al principio, lo ocurrido en Francia, nosotros entendemos que toda crisis de libertad de expresión viene de la mano de cierto intento de callar sobre diversos conflictos que se van suscitando y que obviamente la voz dominante, en este caso el Estado, necesita hacer que no se entere o que no se divulgue. Bien, siguiendo en esa línea, ¿qué conflictos importantes ves que están ocurriendo, más que nada a nivel de derechos sociales o civiles? Te cuento rápido, nosotros acá en Argentina, recientemente dentro de la comunidad Cuon, que es una comunidad de pueblos aborígenes, digamos, de pueblos originarios, hay muerto un chico por desnutrición y es un caso que no se da a conocer, o se da a conocer de una manera como no de desnutrición, sino como una enfermedad, murió de enfermedad. Bueno, allá en Ecuador, o con lo que vos ves desde la red, ¿qué conflictos sociales ves que se intentan tapar? Hay de todo. Uno de los más emblemáticos que fue en su momento fue el de Yasuní. Se llegó incluso a un debate en el cual el gobierno pasó una ley para poder explotar el Yasuní, que es un parque biodiverso, rico y bastante valioso, patrimonio nacional. Y la excusa del gobierno era, se puede explotar porque es parte de la soberanía nacional y necesitamos los recursos y el petróleo, porque con eso se hacen más escuelas, etcétera. Pero había un tema de fondo, algo que se estaba tapando y algo que no querían visibilizarlo y que dirían todas las formas para que no sea visibilizado.
y era el caso de los pueblos no contactados, de los guaraní. Habían pruebas, habían expertos que habían documentado incluso que habían pueblos indígenas que transitaban, que no habían sido contactados y que eran nómadas, se movían entre el sector del Yasuní y la frontera con el Perú, pero ellos decían eso no es suficiente, no hay pruebas suficientes porque son pueblos no contactados, no sabemos, decían, pero está documentado. Y hubo una carnicería, hubo en su momento hubo una guerra entre dos tribus ahí, entre los guaraní y otro más, y incluso así decían que no era prueba suficiente, y entonces eso se convirtió en un problema o en un tema que no quería visibilizar el Estado, por decirlo así, porque no le convenía, porque la Constitución del Ecuador dice a los pueblos contactados que sus tierras no pueden ser accesibles o no pueden ser explotadas por el Estado. Entonces existía este conflicto de interés en un tema muy delicado, se movilizó, la sociedad civil ya recolectó firmas, el Estado lo ignoró, no lo tomó en cuenta, y vemos en particular que se dio hace casi nada. Otros casos también en los cuales hay denuncias de corrupción, casos involucrados de funcionarios, y simplemente por temas de intereses se busca prevalecer la verdad, y al fin y al cabo todo es por mantener el poder. Así que bueno, la verdad un excelente, amplísimo y muy claro panorama nos has dado, Julio, respecto a estos temas que tanto se ponen de relieve en esta semana particular después de lo ocurrido en Francia, para saber dónde estamos parados en la región, y también cómo es la perspectiva que vos desde Ecuador y como miembro de la Red de Jóvenes por la Democracia podés tener sobre el tema. Julio Clavijo, la verdad fue un gusto, muchas gracias. Y esperamos escucharte nuevamente por aquí. No, de qué, Fernando, Nicolás, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un fuerte abrazo y saludos a todos por Argentina. Saludos y gracias. Era Julio Clavijo, miembro de la Red de Jóvenes por la Democracia. Y seguimos entonces aquí en Velocidad y Política por Radio UBA.